Hola, yo soy Elsa Aguilar, estoy en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, en una cafetería que está en un segundo nivel, y estoy con Natalia, quien me va a realizar una entrevista porque está haciendo un trabajo de historia de vida y en eso yo le voy a apoyar. Entonces, a ver, preséntate un poco, Natalia, y cuéntanos, pues más bien la idea de esta reunión. Bueno, yo soy Natalia, como ya dijo Isa, y el proyecto consiste en una investigación científica, en este caso yo elegí el área de sociales, sobre lo que es vivir en México contemporáneo e identificarse como individuo LGBT+. Entonces, es un poco sobre cómo comienza esta historia de irse identificando, como qué conflictos se encuentran en el desarrollo de esta nueva identidad, con las amistades, la familia, los discursos religiosos, machistas, todo ese tipo de cosmovisiones que se presentan en México. Bien, bueno, pues vamos a darle a la entrevista y pues yo escucho tus preguntas. Mm, Pues una de las cosas que me interesa mucho saber es el cómo comienza esta cuestión de es que no me identifico con lo que me han dicho que soy o sea, todo el tiempo. Entonces, si quieres. ¿Cómo inicia Ujú. Bueno, yo actualmente tengo 30 años, este, me, me nombro como una mujer, pero también como una mujer trans para visibilizar una realidad de tránsito, es decir, de pasar de lo que me fue asignado, es decir, de un género asignado o sexo asignado a otro. En este caso un opuesto, pensando que estamos en un binario, o eres hombre o eres mujer, pero pues justo la realidad nos dice que hay más cosas, ¿no? Entonces yo inicié realmente una transición de manera más marcada, es decir, empecé a tomar hormonas cuando yo estaba pues estudiando la licenciatura, iba en segundo semestre. Me tomó un año prácticamente estar buscando alguna doctora que fuera endocrinóloga, porque eso era lo que yo leía y sabía que tenía que hacer. Finalmente logró acceder a una consulta endocrinológica y decido tomar ese tratamiento. No me fue fácil la decisión porque yo siempre pues había dudas y las pues preguntaba, las hacía saber como en algunas charlas que tenía con amistades, pero al final sabes que quien tiene la decisión final eres tú, es decir, la persona que va a hacer un cambio a nivel corporal. Yo me animé y fue, pues a decir, creo que ha sido una experiencia única el tomar hormonas, pero no solo ha habido eso, o sea, ha habido un cambio social en respecto al nombre, como es decir, cómo me presento, y eso ya venía dándose muy atrás, o sea, es decir, cuando yo empiezo a tener un activismo en derechos humanos respecto a la lucha contra el sí, contra el estigma del VIH, ¿no? Contra, o más bien a favor de mejores condiciones, ¿no? De salud, yo ya empezaba como a tener mayor claridad de lo que me está pasando se conoce como trans o transgénero, transexual. Hoy en día sabemos que usamos el prefijo trans para que englobe, ¿no? Como una sombrilla esas otras identidades que pues que también son válidas, ¿no? O sea, pero que las usamos para nombrarnos. Un origen como tal, yo podría darlo desde mi infancia, ¿no? Decir, ay, en mi infancia, pues en el momento en que yo sabía que era diferente, yo ya sabía que era trans, pero yo no he querido casarme con ese discurso que está, sí, de alguna manera muy socializado, como en ciertos, espacios donde la medicina nos dice que así es, ¿no? O porque si no fue así, no eres auténtica. Yo he querido romper con eso porque creo que hay mucho más cosas que se viven
en una ciudad como es Querétaro. Es decir, Querétaro no tiene todavía una legislación, ¿no?, para que tú puedas acceder al cambio de tus documentos. Tampoco hay estos programas específicos como podemos encontrar en la Ciudad de México, que están dirigidos a la población trans y les pueden dar hormonas, es decir, sus tratamientos hormonales y dar el seguimiento. No lo tenemos en Querétaro, pero sí tenemos un grupo de personas, tanto psicólogos, psicoanalistas, médicos, médicas que ofertan servicios dirigidos a la población trans. Y eso me parece importante porque entonces ya hay algo así como una oferta y una demanda que sucede, ¿no?, en el estado. Y yo, la manera en cómo accedo a los servicios de salud fue por un diagnóstico crónico que fue VIH. Yo tenía 17 años. A veces siento que es como tener un privilegio que me permitió tener acceso a los servicios de salud, porque ya estando ahí, pues no, que no le preguntes tus dudas a un médico respecto a las hormonas, ¿no? O trates tú como de llevar el tema y encontrar algunas como pinceladas de respuesta. Sí, esa perspectiva, bueno, ese acceso a esos servicios de salud me permitió tener una perspectiva de la salud en el tema de la transición y decir, yo no me quiero automedicar porque de por sí ya tengo que tomar hormonas, ya tengo que tomar un tratamiento médico que me dicen que es de por vida. Entonces, agregarle más cosas a mi cuerpo que me pueden llevar a situaciones de otras complicaciones médicas, pues no lo quiero. Eso fue, pues, a primer momento, pues, ese acercamiento. Entonces, yo no pondría un origen como tal, pondría que sí, que llegamos a los 18 años o con una mayoría de edad, con vivencias ya fuertes, ¿no? Es decir, yo adquirí el virus siendo menor de edad. Entonces, a lo que voy es que si queremos pensar en un origen, es que hay un momento donde hay una problemática fuertísima. Yo pondría la pubertad como un escalón, donde todos pasamos por una pubertad, ¿no? Y la pubertad ya es un cambio corporal, es una revolución a nivel del cuerpo. Y las personas que no llegamos a encajar en los estándares de la masculinidad o la feminidad, pues somos fácilmente reconocibles, ¿no?, como alguien raro, y ya de ahí agrégale todas las terminaciones que les puedan agregar, que normalmente suelen ser despectivas, ¿no? Entonces, no pondría un origen, más bien con esto quiero, pues, mencionar un poco la complejidad, ¿no?, de iniciar un tránsito y de empezar a pensarse en esa transición, el por qué y cómo. En la parte como la cuestión familiar, ¿hubo cierto apoyo o cierto rechazo cuando tú comenzaste el cambio? ¿O de alguna forma leí que un poco sobre tu proceso con el VIH, que sí hubo como ese apoyo de tu familia? Entonces, ¿crees que eso fue como ayudó a que después la transición fuera más fácil con ellos? Sí, mira, cuando me voy a referir a mi familia, me refiero a como a la familia pequeña, ¿no? Porque de repente, siendo yo queretana y estando en la entidad la mayoría de la familia en términos extensivos, a veces hablar de familia parece que hablamos de manera extensiva, ¿no? Yo quisiera solo enfocarme en un núcleo muy pequeño que es los integrantes de mi familia con quien comparto casa, con quien he compartido cosas muy, muy íntimas, entre ellas el cómo enfrentamos juntos la noticia de un diagnóstico. Fue, sí, tener apoyo, fue también tener muchas dudas, pero creo que para ambas partes fue una llamada de atención, ¿no? Fue como algo está pasando y ahora ¿qué hacemos? Yo recibo el diagnóstico en un contexto de hospitalización, entonces eso también quiere decir que había profesionales de la salud alrededor, no solo míos, sino también de
podría decir mi mamá y papá, mis jefes, y que les acercaron también alguna información, aunque sea muy básica, ¿no? de lo que estábamos hablando en términos de VIH. Entonces eso creo que permitió que empezaran a darme más, pues más libertad en cuanto yo pedía permiso para ir a algún taller, alguna conferencia relacionada a temas de sexualidad, porque era clara la necesidad que había, ¿no? Conocer sobre la sexualidad en torno al VIH y de ahí, pues, en adelante muchas cosas. Entonces sí, se genera esa complicidad y quizás los diálogos que se van desarrollando son muy puntuales, ¿no? Es decir, en la hora de la comida y ese tipo de cosas. Entonces ya fue en uno de esos espacios donde yo decido contarles que quería hacer una transición. Me costó mucho trabajo y también es buscar las palabras las mejores palabras con las que te puedes dar a entender en este caso con mis papás, mi mamá y mi papá, para que cacharan qué es lo que quería hacer. Entonces yo le dije, es que yo soy mujer, ¿no? O sea, como yo ahora quiero ser mujer, me chocaba usar como esas palabras porque yo decía, yo no quiero como encasillarme en un binario, que bueno, al final creo que el tema del binario, yo dije, bueno, tampoco es que hay otras categorías a nivel jurídico y entonces no jugar ese jueguito también nos pone en desventaja, ¿no? Porque entonces, claro, ¿qué recursos tenemos las personas trans, mujeres y hombres, para tener derechos, pero también tener esta validación a nivel de lo jurídico que sí gozan otras personas, o que incluso nosotros no gozamos, porque como nos distanciamos del género que es asignado, ¿no? O sea, como sí, que caemos en un espacio como de no ser reconocibles, de no ser respetadas. Sí, es un tema de reconocimiento. Entonces, qué bueno que toco esa palabra, porque lo que empezó primero a ver con mi familia fue un tema de reconocernos. Hola, ¿cómo estás? Hola. Gracias. Igualmente. Aquí en una entrevista. Perdón, pero sí. No se preocupe. Sí sabía. Y ¿existió también apoyo por parte de tus círculos sociales o alguna amistad que estuviera ahí todo el momento contigo durante el proceso? Bueno, yo en ese momento estaba estudiando el bachillerato, ¿no? Entonces, y además me tocó como en un momento de vacaciones. Entonces no fue como que se quedara en evidencia mi estado de ánimo frente a mis compañeros y compañeras. Pero sí, vas buscando, ahora sí como cuéntaselo a quien más confianza le tengas. Vas buscando a esas personas que más confianza tienes. Y también vas haciendo otras amistades porque accedes a algún taller, a algún grupo de apoyo, a algún grupo de discusión. Tienes la oportunidad de ir a alguna conferencia, entonces vas conociendo personas que nos terminamos identificando quizás por el mismo diagnóstico, ¿no? Entonces también te das cuenta que hay otras personas trans que también tienen un diagnóstico de VIH y luego te das cuenta que somos una población fuertemente afectada por la epidemia. Y entonces así, pero también luego te das cuenta que no tiene que ser así y está otro grupo, por llamarlo de alguna manera, de personas trans que no tienen VIH y que reclaman que no se les siga como vinculando porque es un estigma, es hacerles cargar con ese estigma. Pero entonces esas discusiones yo las encuentro mucho en que hoy en día una de las clínicas que oferta servicios a la población trans en temas de administración de hormonas es la Clínica Condesa, que es una clínica especializada en VIH. Y la discusión ahí que yo encuentro es que no podemos estar aquí o seguir teniendo una atención en una institución que nos estigmatiza y que han propuesto crear, por ejemplo, una clínica trans. Yo creo que eso podría ayudar, pero ayuda muy superficialmente, porque yo lo he vivido. Cuando me voy y me atiendo, aunque puedas tener ahí un espacio con el médico y terminar hablando de
de lo que te pasa y sacar el tema de las hormonas, es otra médica la que te atiende y en mi caso estuvo porque fue privado y no hay un expediente que integre toda esa experiencia, ¿no? Que por un lado es privada, que por un lado sí está en el sistema de salud público. Entonces yo creo que sí podría funcionar que haya una clínica especializada para la transición de género, otra para otras enfermedades, pero si no logramos integrar el tema de un expediente, o sea, se van perdiendo como información y no se generan diálogos, no hacemos que estos profesionales de la salud generen diálogos o desarrollen una investigación a beneficio de nosotras, porque si hay los fármacos, estos fármacos llegan a veces a interactuar y nos damos cuenta hasta que ya estamos viviendo, lo estamos resintiendo a nivel del cuerpo. Entonces, sí, bueno, partí de que si había el apoyo y que si había el apoyo de otro círculo social. Entonces sí lo hay, por supuesto, pero creo que como, no sé si requisito o algo que tiene que darse es un tema de visibilidad. Porque entonces, ¿cómo te reconoces con otras personas si no te enuncias como tal? En el caso del VIH, pues si no lo dices, no se sabe, ¿no? Y claro, más ahora que lo que buscan estos tratamientos es que no tengas este estado como de salud, que tu sistema inmunológico no esté deteriorado. Entonces tú visualmente, pues, o sea, no hay manera, ¿no? Porque eres una persona con un sistema inmunológico fuerte, puedes hacer vida, ejercicio, ¿no? Entonces, tener una calidad de vida bastante buena. Por eso la importancia que no haya desabasto, ¿no? De medicamentos. Y entonces también la importancia de poder contarlo, que no es fácil porque hay un tema del estigma, que también lo veo, se repite un poco con el tema de vivirse o de saberse trans, porque a veces buscas que no se te note, ¿no? Y entonces por eso esa sensación de quiero tomar un tratamiento como que me lleve a lograr los niveles de estrógenos que una mujer, como nos dicen que debe ser, tiene que producir. Y a lo mejor tu cuerpo en algún momento lo podrá asimilar, pero imagínate, eso de por vida es pues yo creo que no es posible, ¿no? O sea, por eso yo a veces les decía a los médicos, denme vacaciones, yo quiero vacaciones, porque sí es pesado, ¿no? Estar siempre tomando medicamentos. O hay otro tema, que depositamos demasiada seguridad en un fármaco que es controlado y que a veces el dejarlo nos desestabiliza demasiado. A mí me costó trabajo poder incluso cambiar de esquema porque empecé a tener acné. Incluso antes del tratamiento hormonal tenía acné y cuando lo empecé a tomar fue una de las cosas que me ayudó. Y ya cuando empecé a cambiarlo a otro esquema, empezó a aparecer el acné y entonces yo pensaba que estaba retrocediendo, ¿no? Así se vive. Entonces ya después lo terminé dejando, ¿no? Ya al final te das cuenta que sí es una decisión que tú tomas, y hay que saber, la transición no solo está en si tomas o no tomas hormonas, ¿no? Hay muchas otras cosas y en eso creo que a mis 30 años lo tengo mucho más claro, lo tengo claro y es importante decirlo, ¿no? Decir que es importante visibilizar ciertos temas, pero ahí también tener cuidado, porque no todo, o sea, es tu vida privada. También a la par hay que construir, pues intimidad, ¿no? Desde relaciones de intimidad, pensar dónde o cuáles son nuestros espacios de intimidad, ¿no? Sí. Y por ejemplo, para ti, como parte de, bueno, no todos se consideran parte de la comunidad LGBT, pero como individuo LGBT, como una mujer trans que además fue diagnosticada de VIH, ¿cómo son estos espacios? Bueno, creo que un tema cuando hablamos de los espacios, en términos de una comunidad LGBT, es si estos espacios son seguros,
si no están replicando prácticas homofóbicas, transfóbicas, lesbofóbicas. Es eso que creo que desde los grupos en los que yo he estado nos hemos empezado a preguntar, ¿no? Porque a veces sí, pasa bastante que nos vean o a las personas trans como sujetos de estudio, ¿no? O sea, que yo soy la psicóloga o el psicólogo o el profesional de la salud, y entonces lo que estamos a su disposición, y entonces no sé del tema, pero ustedes son los expertos, pero siempre hay como esa tensión de que termina en desconfianza, ¿no? Porque yo creo que las relaciones que se generen dentro de estos grupos, una de las cosas que los hace seguro es que nos planteemos una ética, ¿no? Una ética de cómo nos beneficiamos y cómo compartimos y cómo intercambiamos, ¿no? O sea, tener ciertas responsabilidades que entran en juego, como si va a ser una sesión de grupo con un tema súper sensible, ¿no? O sea, también tenerlo claro, o sea, tener algunos acuerdos en común. El tema del género, de la perspectiva de género, yo creo que a las personas que hacemos una transición es muy vivencial, ¿no? O sea, es muy vivencial, y a veces ahí chocamos con quizás otras experiencias que conforman el LGBT, ¿no? Como amistades homosexuales, compañías homosexuales, compañías lesbianas, ¿no? Ahí también se dan ciertas diferencias. Pero tenemos que también tener la madurez de ver cómo resolvemos o cómo de alguna manera buscamos espacios muy específicos, pero otros espacios donde nos vuelvan a encontrar. Y quizás ahí estas marchas que se dan, son un espacio de reencontrarnos, yo creo, así tendría que suceder. Pero no va a pasar así si en su convocatoria, es decir, si desde su diseño no terminan siendo inclusivas, ¿no? O sea, la inclusión no solo es al final o es como para poner el florero sobre una mesa que ya está diseñada. Tiene que ser desde el inicio de diseñar esa mesa, donde se nos debe incluir a las personas trans. Y también está la otra parte, pues también buscar la inclusión, ¿no? Entonces es un tema también de participación, pero históricamente sí hemos sido súper delegadas las personas trans. Es que hay una historia que tenemos que construir y reconocer, ¿no? De estas otras historias, que las primeras experiencias que yo conocí de otras personas es que daban show travesti, ¿no? O sea, pero ya eso también estaba dentro de esta identidad de género, de esta transición de género. Ahorita retomando un poco lo del VIH, soy un poco dispersa, pero Sí. ¿En algún momento has sentido que interfiere en tus relaciones? Claro, porque hay esta preocupación de que si lo dices es motivo de rechazo, ¿no? O que tienes que decirlo forzosamente, porque si no te conviertes en una mala persona, ¿no? Entonces es como nos hacen falta esas historias de personas con VIH que estén problematizando sus relaciones, que estén rompiendo con esos estigmas, porque sí es muy feo que solo unas poquitas personas nos estemos visibilizando, y como que la mayoría tenga muy claro que eso es cuestión de la intimidad y que no tienen por qué, y que más ahora que si eres indetectable eres no transmisible. Pero es que justo el decirlo, ¿no? Es como hacer que no tiene que ser motivo de rechazo. Es como y está bien, ¿no? Que tengamos este discurso del indetectable, no transmisible, pero me parece que es como que nos lleva a callarlo, porque entonces ya no nos tendríamos por qué preocupar. Siempre hay, o sea, tenemos que pensar en que
No, te estoy preguntando también. hay una problemática, o sea, el que esté invisibilizada no es que no exista, Lástima que lo dejé en la mañana. pero sí es feo que, por ejemplo, tú digas, yo lo tengo y me he visibilizado y no ubico mis pares con quienes me pueda reconocer, no porque no existan, sino porque viven en este anonimato y además también en esta como comodidad de, pues yo sé, ¿no? Quién sí y yo pues no tengo necesidad de decirlo, ¿no? Porque claro, es ahí donde hablo de que haces una visibilidad, pero te expones, ¿no? Entonces sí hay que buscar estos espacios de intimidad, estos espacios seguros, donde también te sientas acompañada. A veces quizás pensamos que quienes te tienen que acompañar es tu familia, ¿no? Es este círculo del que tú hacías mención, ese círculo social como inmediato, pero luego no siempre es así, ¿no? Ya sea porque tú viajas de ciudad, ya sea porque pues también les mueve cosas, porque también tú estás visibilizándote a nivel mediático y la gente tampoco quiere visibilizarse a ese nivel, ¿no? Y entonces tú no puedes obligar, pero dices, lo tengo que hacer porque es el momento y es un compromiso y lo tomas como una responsabilidad. Pero bueno, entonces también ahí entra que tenemos que tener una perspectiva de autocuidado. O sea, no somos superhéroes, ¿no? O sea, hay que implementar, ¿no? Todo lo auto, ¿no? Y también eso me lleva a pensar de que el estructurar mi biografía, ¿no? Mi autobiografía es una forma de autocuidarme, ¿no? Porque también yo la estoy problematizando, ¿no? Estoy haciendo un discurso de mi biografía que bueno, me animo ahora incluso a grabarla, ¿no? Y para mí el grabarla es un tema de seguridad porque, o sea, accedí a darte la entrevista, pero por otras experiencias como que de repente ahí se pierde, ¿no? Se pierde, no hay como esa buena intención de llevarlo a un trabajo, no concluye, pero yo ya me expuse ante una persona. Entonces, pues aquí mejor exponerme, ¿no? Como en una plataforma en donde yo sé que también puede estar ese círculo, o sea, genera estos círculos como también desde esas plataformas digitales. Porque ahí también están tus amistades, ¿no? Con las que llegas a tener encuentros presenciales, te reúnes, que te pueden decir, oye, pues escuché, te vi en esa entrevista y a lo mejor darte algunas sugerencias o también estar enterados de lo que estás haciendo. Eso es muy importante, además de